Vamos a ver a continuación cómo se realiza un análisis de reproducibilidad y repetibilidad cuando se tienen datos por atributos. El proceso estará llevándose a cabo en Minitab. Primero, para empezar, el, el análisis se denomina análisis de concordancia de atributos y el primer caso que ilustramos aquí es cuando tenemos que la evaluación que se está haciendo de las partes, de las piezas o de las transacciones es una evaluación de pasa, no pasa, es incorrecto, es conforme, no es conforme. Este estudio se está llevando aquí a cabo en este ejemplo con una muestra de tamaño 20. Para un análisis por atributos, 20 puede ser un número insuficiente, un tamaño insuficiente de muestra. Se recomiendan tamaños de muestra más grandes, probablemente 50, de 50 piezas sería un tamaño razonable para hacer el estudio. En la tabla de datos tenemos lo siguiente, tenemos una columna que se denomina, en este caso se denomina atributo, y lo que contiene esta columna es la clasificación, digamos, correcta de cada una de las partes. En ese sentido, este estudio de reproducibilidad y repetibilidad también incluye, por supuesto, un análisis de exactitud, de sesgo. ¿Por qué? Porque también estamos comparando la clasificación o la inspección, el resultado de la inspección dado por los inspectores, pero también lo estamos comparando contra una clasificación o una evaluación de referencia que sería en este caso una evaluación, aquí le estamos llamando atributo, sería una evaluación que se ha hecho ya sea por un experto, ¿sí? Es un inspector experto que tiene pues un mayor conocimiento, una mayor experiencia sobre cómo cómo clasificar, cómo aplicar los criterios de evaluación y de clasificación y por lo tanto se consideran como la clasificación correcta. O también puede ser que estas piezas se inspeccionen por otro método quizá no cualitativo, quizá no por atributos. Tal vez estas piezas fueron clasificadas con otro sistema de medición que nos puede dar una clasificación más exacta. Sí, puede ser que el personal de inspección, que estamos llamando aquí persona 1, persona 2, puede ser que estas personas clasifican a simple vista o clasifican de acuerdo a criterios cualitativos y este atributo o la clasificación correcta a lo mejor se obtuvo con una medición a través de un instrumento mucho más exacto. El caso es que en este análisis de concordancia de atributos sí podemos contar o sí podemos introducir al análisis la categorización correcta. Después tenemos en las siguientes columnas, vamos a tener, en este caso son dos personas, dos inspectores y dos intentos o dos mediciones, dos repeticiones para la medición. En la tabla tenemos las dos, aquí tenemos los datos de la primera persona, la persona A, ¿sí? La persona su primera medición y su segunda medición. Así es como nos debemos acomodar para introducir los datos a Minitab. ¿Sí? Aquí tendríamos los datos de un inspector en su primer intento y su segundo intento. Es decir, siempre debemos poner en columnas contiguas las mediciones de la misma persona. Bueno, pues sin mayor preámbulo, vayamos a ver cómo se hace esto en Minitab. En Excel estoy tomando estos datos, son los datos del PowerPoint, ¿sí? Y eh, son estos datos que estoy mostrando aquí en esta tabla, que en la tabla ¿sí? Estamos poniendo la muestra, es decir, el número de cada espécimen en la muestra, ¿sí? El atributo, que es el valor correcto, la clasificación correcta, es la G y no G es go, no go, es pasa, no pasa. Y aquí tenemos los datos de la primera persona, es decir, el inspector A en su primer intento y segundo intento. Y aquí tenemos los datos de la persona B en su primer intento y en su segundo intento.
¿sí? En mi tab ya tenemos los datos, ya los tenía yo aquí capturados, son estos datos de esta parte de la hoja y voy a proceder con el mecanismo. Entonces entramos a estadísticas, herramientas de calidad y viene aquí aparte como análisis de concordancia de atributos. Es estadísticos, herramientas de calidad, análisis de concordancia de atributos. Si nos entramos aquí y primero vamos a elegir cuáles son los datos. Tenemos los datos de las personas que están inspeccionando. Entonces aquí voy a elegir de la persona 1 a 1, la persona B2, son los datos de las personas. Los voy a mandar acá, donde dice múltiples columnas. Número de evaluadores son 2, son persona A, persona B. Número de ensayos son 2, primer ensayo, segundo ensayo. Los nombres de los evaluadores les voy a poner nada más A y B, porque así dice persona A, persona B. Sí, y el valor conocido, el estándar, está en la columna que se llama atributo. Sí, en este caso, como nada más es pasa, no pasa, las categorías no son ordenadas, entonces le quito aquí esta palomita y así los datos de atributos no tienen un orden, simplemente es go y no go. Entonces, bueno, le damos a aceptar y el primer resultado que aparece es este gráfico donde tenemos en la parte de la izquierda tenemos una evaluación de repetibilidad porque tenemos en este caso el grado de concordancia que tiene un evaluador consigo mismo a través de las dos mediciones que hizo. En este caso el evaluador A coincide en un 95% entre su primera y segunda evaluación, mientras que el inspector B coincide en un 100% entre su primera y segunda evaluación. El gráfico de la derecha, este gráfico de la derecha tiene que ver con la exactitud o con el sesgo de la medición. Bueno, un sistema de medición exacto no tiene sesgo. Entonces aquí tendríamos la concordancia que existe entre cada evaluador con el estándar, con el valor correcto. El evaluador A clasificó correctamente el 90% de sus intentos, mientras que el evaluador B clasificó correctamente el 95% de sus intentos. Para interpretar los datos que están en la parte de atrás, sí, voy a regresar a este material que tenemos en la presentación. Sí, y vamos a ver que cuando estamos clasificando nuestras partes, sí, se va a producir un métrico que se llama kappa. Hay un índice kappa. Este valor de kappa se mueve en un rango de -1 a 1 y mientras más alto sea el valor de kappa, es más fuerte la concordancia. Depende si estamos viendo concordancia consigo mismo, concordancia con otro inspector, concordancia con el estándar, pero el métrico es el mismo, es kappa. Sí, si kappa es igual a 1, quiere decir que existe una concordancia perfecta. Si kappa es igual a 0, quiere decir que en algunos casos hay concordancia, en otros no, y la concordancia que existe sería la misma que encontraríamos simplemente por casualidad, por mera coincidencia. Cuando el kappa es menor que 0.7, nos indicará que el sistema de medición necesita ser mejorado. Un valor de kappa mayor que 0.9 es excelente. En este caso, cuando kappa es -1, sí, pues quiere decir que hay una total falta de concordancia en las mediciones. Cuando nosotros tenemos una clasificación que no solamente separa buenos de malos o conformes de no conformes, sino que categoriza en niveles, por ejemplo, cuando clasificamos material como material de primera, material de segunda, material de tercera, en ese caso se puede calcular un estadístico adicional que es el estadístico de Kendall, ¿sí? Que se llama el coeficiente de concordancia de Kendall. Sí, este coeficiente de concordancia sí, tiene un rango de 0 a 1 y pues se busca que el coeficiente de concordancia sea cercano al 1. También nos produce en nuestro software
nos produce también un coeficiente de correlación, también llamado coeficiente de correlación de Kendall. Sí, en este caso se calcula una correlación, sí, entre la medición que se está haciendo por una persona y el estándar conocido. Sí, en ese caso, el coeficiente de correlación de Kendall tiene valores de -1 a 1, y mientras más alto sea el coeficiente de correlación, pues hay una asociación más poderosa. Sí, bueno, de esa manera vamos entonces ahora a ver los resultados que están saliendo en Minitab. Me regreso a la salida de Minitab, sí, y aquí tenemos que el primero, la concordancia de un evaluador consigo mismo es de 0.95 en el evaluador A, 100% en el evaluador B. Y como estamos trabajando con una muestra pequeña, en este caso una muestra de 20 piezas inspeccionadas, este porcentaje de concordancia pues es un estadístico que se obtuvo de esta muestra, y se puede obtener un intervalo de confianza. El intervalo de confianza, en este caso para el evaluador A, va de 75.13 a 99.87. Quiere decir que si estuviéramos estimando la concordancia poblacional, ese porcentaje de concordancia estaría en este rango con un 95% de confianza. Para el evaluador B se hace lo mismo. Sí, el siguiente estadístico que tenemos, bueno, esta primera prueba es de repetibilidad. Sí, por eso dice aquí, el evaluador coincide consigo mismo. Sí, es la concordancia que existe entre diferentes mediciones hechas por la misma persona. El estadístico kappa, en este caso para el evaluador A nos da 0.82, para el evaluador B nos da 1. Recuerden que el valor crítico de kappa es 0.7, ¿sí? Menor que 0.7 tengo problemas con el sistema de medición, mayor que 0.9 es un sistema excelente. ¿Sí? Enseguida tenemos la concordancia del evaluador contra el estándar, quiere decir que aquí estamos evaluando la exactitud del método de medición. Nos da 90 para el evaluador A, 95 para el evaluador B. ¿Sí? Enseguida tenemos también un porcentaje de discrepancia. En ambos casos nos está dando, sí, un 25%. Después tenemos esto ya está acá hasta abajo, aquí. Sí, aquí estamos viendo el estadístico kappa entre evaluadores, es decir, aquí estamos viendo la concordancia que tiene el evaluador A con respecto al evaluador B. ¿Sí? El evaluador A tiene un valor de kappa de 0.75, que sigue siendo aceptable. El evaluador B 0.82, que es aceptable. ¿Sí? En general, el acuerdo entre evaluadores estuvo en 0.85. ¿Sí? Luego vienen todos los evaluadores contra el estándar y el estadístico kappa. Sí, bueno, estas tablas pues hay que verlas con detenimiento porque nos presentan diferente información, pero sabemos que la clasificación está así. Si primero tenemos la repetibilidad, que es la concordancia de un evaluador consigo mismo. Sí, luego tenemos la exactitud, que es cada evaluador con respecto al estándar. Sí, y finalmente tenemos la reproducibilidad, que es la concordancia de un inspector con otro. Sí, final de cuentas, la última sección es la concordancia que tienen todos los evaluadores como grupo con respecto al estándar. Sí, este también sale 0.79, el único valor que nos sale bajo es este 0.66, que es la reproducibilidad. Quiere decir que no hay consistencia entre los criterios aplicados por un evaluador y por otro. Bueno, en esto consiste este análisis. Vamos a mostrar otro ejemplo. Voy a tomar otro ejemplo de aquí que tengo en el Excel. Tenemos, voy a poner este. Sí, en este ejemplo es un ejemplo donde están dos inspectores. Tenemos Pedro y María.
y es un análisis de 2 por 2 por 20 o 20 por 2 por 2 porque son 20 partes, dos inspectores y dos réplicas de la medición. También tenemos el valor de referencia. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso no solamente se están clasificando como go o no go, sino que se están categorizando como primera, segunda y tercera. Bueno, con estos datos nos vamos a Minitab y aquí tenemos la tabla de datos. Tenemos, es Pedro, primer intento, Pedro segundo intento, María primer intento, María segundo intento. Recuerden que los datos de un inspector deben ir contiguos, ya están así. Y tenemos el valor de referencia de esa parte, es decir, cuál es la clasificación correcta o la clasificación obtenida por un experto o por otro sistema de medición más confiable. Para proceder con el análisis tenemos estadísticas, herramientas de calidad, análisis de concordancia de atributos y tenemos en múltiples columnas, tenemos nuestros datos. Voy a llenar aquí con los datos actuales. Entonces son las múltiples columnas y los datos son los de Pedro y María. Entonces tomamos los datos de Pedro, María, los metemos, son múltiples columnas, dos evaluadores, dos ensayos. Sí, los nombres de los evaluadores son Pedro y María en el orden en el que están colocados en la tabla. Pedro y María, el valor conocido es ref. Y aquí sí voy a poner aquí la palomita de que las categorías de los datos tienen un orden numérico. Sí, está clasificándose como primera, segunda, tercera. ¿Sí? Aceptamos y los resultados son los siguientes. De nueva cuenta tenemos primero la gráfica. Y tenemos las gráficas individual por evaluador. Esta es una gráfica de repetibilidad. En este caso, Pedro coincidió en el 80% de sus evaluaciones entre la primera y la segunda inspección, mientras que María coincidió en el 90%. Entonces vemos que María muestra un mejor comportamiento en cuanto a repetibilidad que Pedro. Aquí estamos haciendo el análisis de sesgo o de exactitud y vemos que Pedro, con respecto al estándar, coincidió en el 70% de las mediciones, mientras que María coincidió en el 90%. Vemos que el desempeño de María es mejor tanto en repetibilidad como en exactitud. Bueno, esto es lo que nos muestra primeramente los gráficos. Sí, vamos a ver la tabla que tenemos detrás. Sí, aquí tenemos que Pedro, esto es el análisis de repetibilidad, es la concordancia consigo mismo. Sí, Pedro coincide en 16 de sus 20 inspeccionados, María en 18 de los 20, por eso nos da el 80 y 90. Y aquí tenemos el intervalo de confianza. Sí, nuevamente sabemos que este es un valor de un estadístico que fue obtenido de esta muestra. Por lo tanto, si quisiéramos generalizar los resultados, tendríamos que pues irnos a este intervalo de confianza, donde nos dice que la repetibilidad de Pedro se puede encontrar entre 56% y 94%, mientras que la repetibilidad de María podría encontrarse entre el 68 y el 98%. Sí, claramente cuando se tiene que categorizar o rankear, no nada más clasificar en dos categorías, pues es más difícil, es más complicado que coincidan y mientras más niveles se tenga en la categorización, pues va a ser más difícil coincidir en todos ellos. En la segunda sección de nuestra salida, tenemos los estadísticos kappa. Recuerden, el valor crítico es puntos debajo de 0.7, no tengo un buen sistema, arriba de 0.9 es excelente. Sí, y aquí vemos que Pedro tiene un kappa de 76 y 79 respectivamente para la categoría 1 y 3. En la categoría 2 tiene un rendimiento menor, un rendimiento inaceptable. Sí, también si aquí tuviéramos un material, por ejemplo, que se clasifica como primera, segunda y tercera, sí, pues claramente es más fácil clasificar o separar lo de primera que lo de tercera, pero es más difícil distinguir entre un producto de primera, uno de segunda, o bien entre segunda y tercera. Por eso es que el desempeño es
menos favorable para la categoría número 2, porque entre la 1 y la 3 seguramente hay más diferencias. Sí, en el caso de María también vemos el mismo comportamiento. Sí, María tiene un mejor desempeño en todas las categorías, pero también, como es natural esperar, si aquí tenemos 3 categorías, pues siempre la segunda categoría es la más difícil de evaluar. El sistema de medición no es aceptable, sobre todo en el caso de Pedro, porque tiene un 52, no llega al punto 7. El coeficiente de concordancia de Kendall nos da punto 93. Sí, esto es aceptable. Este coeficiente debería tender a 1, mientras más cercano a 1 sea, es mejor. Sí, aquí tenemos la evaluación de exactitud, es decir, la concordancia con respecto al estándar. Pedro tiene un 70, María tiene un 90. Pedro está en el límite inferior de aceptabilidad. Si tomamos en consideración también la evaluación anterior, que era de repetibilidad, pues vemos que Pedro necesita modificar, tal vez requiere ser reentrenado. Sí, tal vez requiere una clarificación de los criterios de clasificación, o pudiera ser que tenga otro problema. Algunas veces las evaluaciones son visuales, y si la persona tiene problemas en la vista, pues no clasifica correctamente. En otros casos puede ser que la iluminación no sea la adecuada en la mesa en la que trabaja él, la diferencia de la mesa donde trabaja María. Sí, o puede ser que estén interpretando de manera distinta los criterios de clasificación. Y en los estadísticos CAPA tenemos nuevamente los valores de punto 7. Tenemos, en el caso de María, son valores más altos en general. Eso es con respecto al estándar. Sí, y en el caso de Pedro, sabemos que en general tiene punto 74, punto 78, en general tiene punto 69, que es debajo del 7, y vemos que lo que está teniendo dificultades es para clasificar los productos en la categoría 2. El coeficiente de correlación de Kendall debe ser cercano a 1, nos da punto 81, punto 95, y aquí tenemos la evaluación de reproducibilidad, es decir, la concordancia que tienen los diferentes inspectores entre sí. Sí, tenemos una concordancia de 60%, nada más, es el acuerdo que hay entre los inspectores. Y el estadístico CAPA, pues es bajo, es punto 67 en general, entonces no hay concordancia. Claro, si vemos que el desempeño de María con respecto al estándar es mejor, pues en ese caso la falta de concordancia se está dando aquí principalmente por la falta de concordancia del inspector llamado Pedro. Sí, finalmente tenemos la concordancia de todos los evaluadores en conjunto como equipo con respecto al estándar. Sí, nos da punto 84, punto 72, punto 86, nos da punto 80, que es aceptable. Sí, pero pues está abajo del punto 9, está cercano al punto 7. Sí, esto tendría que mejorar, pero pues ya sabemos en este caso cuál sería el camino para mejorar. Voy a ver qué otras notas tenemos por acá. De 90 a 100, menos de 80, menos de 90. Y pues ya, sí, con estos ejemplos, pues queda cubierto este tema de análisis de concordancia de atributos. Eso es todo.